Vizcarra suele ser un poquito mentirosito, ¿ya? Pero Uno. eso lo mismo dicen de ti. Pero Lo mismo dice, eso, pero- hay una novia que ha salido, dice novia, que no, hay una cuídese, enamorada, cuídese, cuídese, dice que... cuídese, Sí, cuídese, pero es la porque lo puedo verdad. demandar. Cuídese, ¿ya? Cuídese. Cálmese un poquito. Cálmese, porque todo eso es una mentira y yo le Pero puedo clavar un juicio ahorita. por eso, Cálmese. por eso, escúcheme, Cálmese, ¿ya? Quien va a recibir un juicio Cálmese, eres tú. cálmese. No siga. Sí, cálmese. calmado. Ya, cálmese. Entrevista terminó en demanda. Jaime Chincha perdió los papeles luego que el abogado de Martín Vizcarra, Fernando Ugaz, lo sacara de sus casillas al asegurar que la vacunación del expresidente fue grabada y posteada en su Twitter, por lo que no fue un acto clandestino, sino uno público. Algo con lo que no estuvo de acuerdo el periodista, quien le dejó en claro que el hecho de grabarlo no lo hacía público. Además, que le recordó que dicha vacunación se hizo en la casa de Vizcarra, por lo que habría sido un acto privado y no público, algo que no quiso aceptar el abogado. Y la cosa empeoró cuando Jaime Chincha acusó al expresidente Martín Vizcarra de ser un mentirosito, pues inmediatamente el abogado saltó y le recordó que lo mismo decían del periodista gracias a que una de sus enamoradas lo acusara de infidelidad. Algo que el periodista no toleró, pues amenazó al abogado con clavarle un juicio si no tenía cuidado con lo que decía. Por lo que cambiaron de tema, pero como la discusión no tenía cuándo acabar porque el abogado se puso malcriado, Jaime Chincha dio por terminada esta picante entrevista. Yo sé que usted se va a aferrar, ¿no?, al legal, y de ahí no se va a salir. Al moral también. Yo no sé, yo voy a quizá agarrarme más al moral y allí no me voy a soltar de ese lado, ¿no? Porque no le dijo a nadie, él nunca dijo que se iba a vacunar. Probablemente él debió decirlo. ¿Por qué para usted Vizcarra nunca abusó de su cargo cuando para mí y para todo el país sí lo hizo? Ok. Ante todo, has hablado... Muy buenas noches. Ante todo, has hablado, Jaime, con respecto a los fake news. Fake news, sí. Fake news. Y cuando hablamos de este tipo de afirmaciones, hablamos de una serie de mentiras en redes y en los medios en general. Ajá. Pero esa afirmación de que fue clandestino es una afirmación errada, por no decir falsa. A ver, dígame. Y es falsa porque existe un video. Existe un video que se llevó a cabo justo cuando el presidente Martín Vizcarra visitó la Universidad Cayetano Heredia. Claro, el video, dígame un ratito, perdón. ¿Cuándo se grabó y cuándo se publicó? Correcto, el 11 de septiembre del 2020. Se grabó. Correcto. ¿Y cuándo Sí. se emitió? Ese mismo día. ¿Dónde? Está publicado. Ya, ¿cuándo? Y yo lo he replicado en mi Twitter. Ya, Ingresa en mi pues, Twitter, lo he replicado y lo he editado. Vamos tranquilos. Vamos despacio que estamos apurados. A ver. Ok. Su tweet. ¿Cuál es su tweet? Fernando Ugaz. Ya, a ver. Ya, pero usted, digamos, no es un medio masivo, ¿no? Con todo respeto. Ya, pero ¿eso es clandestino? No, pues, pero digamos, No, su alcance lo no que, es lo que le nacional, quiero, ¿no? lo que le quiero informar es que fue filmado, fue grabado. Está bien, la, está bien. la visita a la Universidad Cayetano Heredia. Pero, por ejemplo, en esa época yo estaba Pero en RPP y no lo emitió al aire. Quiero Acá está. responderle, por favor, la pregunta. O sea, Sí, que sí, no sí. salga en RPP no significa que sea clandestino. ¿Estamos? Entonces, Sí, pero no, tampoco se moleste. Pues. no me molesto. Lo que pasa es que quiero responderte la pregunta y no Sí, me por dejas. eso. No es que no lo deje, pero usted dice, como salió en mi tweet es masivo. No, eso no es verdad. No, tampoco he dicho eso. Lo que dijo es que ha sido filmado y fue transmitido En su tuit. en aquel momento. No, pues no. Si salió en su tweet no fue masivo, discúlpeme. No, yo le estoy diciendo que yo lo he publicado en mi tweet. Pero Y usted eso en este no momento lo significa puede que fue masivo. verificar. Bueno, Ya. lo concreto es que la intervención, Ajá. la visita del presidente de la República a la Universidad Cayetano Heredia y la conversación que tuvo con el señor Málaga Se grabó, se grabó y hay un video de ese momento. pero no fue masivo. Déjeme desarrollar la idea, Sí, por pero favor. perdóneme, pero no diga una media verdad. A ver, no fue clandestino. Pero no fue masivo. Pero le explico, por favor. Pero no, Pues déjeme responder. Sí, ya, fue una pero- actividad pública. Pero usted quiere decir Fue- una media verdad. A ver. ¿Me va a dejar desarrollar Ya, la idea? sí, ya, ¿O ok. no? Sí, pero... Ok, entonces avancemos, por favor. Ya. Déjeme desarrollar la idea. Ya. ¿Cuál Pero es su el idea? tema- ¿Cuál es su idea? Pero el tema no es la clandestinidad. ¿Cómo que Ese no? es- porque ese no es el tipo penal que le imputan. La ¿Cuál es el tipo clandestinidad penal? a usted le importa y a las personas le importan porque se entiende que esto ha afectado en un momento importante que no haya expresado La gente que fue se moría. parte
del examen correcto con respecto a la vacuna de ensayo. Pero ese es un tema. El otro tema es la imputación penal. Y la imputación penal se le imputa por concusión. Y ese es el tema central. ¿Qué es lo que se le imputa? Entonces ya pasamos a otro tema. Bueno, no se le imputa clandestinidad. Por eso ya pasamos a otro tema. No. A ver, estamos hablando de la imputación de la Fiscalía, ¿cierto? Por eso, pues ya pasamos a otro tema. Ya terminó el tema de la clandestinidad. Por eso, para cerrar, ya cerró su idea 1. Lo que le digo es que no fue clandestino. Porque fue se publicó en su tuit. No he dicho eso. Entonces, ¿en qué canales se emitió? Escúcheme, por favor. Le estoy escuchando. Eso fue un acto público. La visita del presidente Vizcarra fue un acto público y fue filmado y existe prueba de ello. Por eso, fue público. ¿Por Pero qué? eso no es relevante. Eso sí es relevante, señor mío, porque se grabó. De acuerdo, se grabó, punto número 1. Existe una prueba. ¿Cuál es la prueba? ¿Por qué es importante esa prueba? ¿Y qué es lo que contiene esa prueba? ¿Qué es lo más importante? Por eso. Esa prueba lo que dice es lo siguiente. Se grabó. El presidente Vizcarra... Un ratito. Se grabó 1. ¿Se emitió dónde? ¿Dónde se emitió? ¿En su tuit? ¿Y dónde más? Ese no es el tema. Sí es el tema, señor. Es irrelevante ese tema. Sí es el tema. Si se publicó Porque en RPP, en Canal N, es irrelevante ese tema. ¿Por qué? No es relevante. ¿Por qué? Para la imputación penal no es relevante. Yo empecé diciendo que había una condena moral, porque el señor se vacunó en secreto. Ok. Entonces, ¿usted quiere que le hable del tema de la moralidad del acto? Sí. Ok. Por favor. Continuemos hablando de la moralidad del acto. Le estoy explicando... Usted me dijo que me iba a explicar clarito. Pero le estoy explicando que no fue un acto clandestino. A ver, ¿por qué un no? acto clandestino es un acto en secreto. Así es. Correcto, a puerta cerrada, sin que exista acreditación del mismo, para que nadie se entere. Así es. Porque supuestamente es un acto criminal del cual no, hay que yo no he dicho criminal. déjeme desarrollar la idea. Sí. No deja de desarrollar ninguna idea. Entonces, para que no exista ninguna evidencia ni prueba del acto criminógeno. Yo no he dicho criminógeno ni nada de eso. Pero yo no he dicho eso. Estoy desarrollando el concepto. De acuerdo, pero yo no he dicho eso. El concepto de clandestinidad. Eso lo está diciendo usted. Porque se está haciendo algo inadecuado, Hubo una está haciendo cámara. algo ilegal y por eso es el móvil de la clandestinidad. Se grabó. Eso está absolutamente descartado. Porque existe una filmación. Y en esa filmación, ¿qué contiene? Déjeme desarrollar lo que contiene, por favor. Respóndame una preguntita nada más. Usted no quiere saber. Sí, quiero saber. Usted no quiere escuchar. Sí, pero no... Porque pero déjeme, entonces le explico, por favor. ¿Me puede responder una preguntita? Una preguntita, por favor. ¿En qué medio se emitió? ¿Ese es el tema? Sí. No, ¿me puede responder una preguntita? No, pero ¿ese es el tema? No, una pregunta. Existe una grabación, una filmación. Esa no es mi pregunta. De la actividad pública. ¿Ve que no me responde? Fue una actividad pública, fue filmada. No, señor, no. Es que ya ve, fue grabado. Oiga, la visita del presidente Vizcarra, en una visita protocolar al ensayo clínico de la Universidad Cayetano Heredia, donde el director Málaga del proyecto experimental en fase 3 de experimentación de la Sinopharm. Eso está Sinopharm. clarísimo. Fue un acto público donde fueron ministros, fueron funcionarios y todo eso está filmado. Eso no es acto público. Correcto, eso no es clandestino. ¿Qué concepto de clandestino tiene? ¿Cuál es su diccionario? ¿Perdón? Está absolutamente equivocado. ¿Así? ¿Cómo va a ser clandestino si está filmado? ¿Así? ¿Fue en vivo? Discúlpame. ¿Fue en vivo? ¿Cuál es su o sea que ¿Fue en vivo? Como fue grabado, no fue clandestino? Por supuesto que sí. ¿Qué diccionario tiene? Sí, a ver, está dígame, absolutamente errado. sáqueme el diccionario donde diga que grabado es público. A ver. Entonces, dígame que grabado no voy a es caer en público. este juego de palabras. A ver, no, en verdad usted me está absolutamente jugando errado. las palabras. Usted está tratando de marearme de que grabado es público. No le puedo marear yo porque usted está mareado ya de inicio. ¿Así? ¿Cómo va a decir que un acto que es público? Usted no me quiere responder en qué medio se difundió. Como no se fue en medio, fue clandestino. Ya, ok. ¿En qué red social se difundió? Como hay un acto que se realiza en público y no fue grabado y no fue, publicado en Canal N. No fue publicado por El Comercio, fue clandestino. No. En la República... es que está caricaturizando el tema. ¿En qué medio se difundió? ¿En qué medio de...? No. Está caricaturizando el tema y ese no es el tema. ¿En qué medio de Permítame comunicación se difundió? Le estoy explicando que no fue clandestino. En ninguno. ¿Y eso es clandestino? Sí. Ah, ya, ok. Muy bien. Pasemos al otro tema importante. Usted dirige la entrevista, ya. Pasemos. Continúe. Porque no se difundió en ningún medio. Listo. Continúe. Ok, vamos. No fue clandestino. Por supuesto. Se grabó déjeme, y se difundió en su tuit. A ver.
Ya está. Ya está. Solo se difundió en el tuit del señor Fernando Ugaz Segarra, que tiene 2.461 Esa es una prueba que existe en la Fiscalía, el video. Es un video filmado de un acto público. Que esté filmado donde el presidente no significa que sea público. Fue un acto público, fue un acto protocolar, fue una visita programada y agendada. Fueron funcionarios de la Presidencia de la República, estuvieron presentes todos los del ensayo experimental, estuvieron no menos de 40 personas en ese evento. De acuerdo, y continúe. existe una filmación del mismo. Continúe. Eso no es clandestino. Listo. Continuemos. Continúe. Entonces, el contenido de esa La grabación es la población se siguiente, enteró de pero todo. déjeme hablar. De acuerdo. Pues déjeme hablar, en verdad. Yo creo que no, ese no es el trato que De deben hacer acuerdo, los de acuerdo. invitados. Continúe. Ok. El contenido de esa grabación es el siguiente. El presidente Vizcarra le pregunta al doctor Málaga, ¿yo me puedo vacunar? ¿Yo puedo estar parte del ensayo clínico? ¿Cuál era el parte interés del presidente? Le pregunta, ¿yo puedo ser parte del protocolo, parte del procedimiento experimental? Está grabado. Y el doctor Málaga le dice sí, pero cumpliendo con todos los requisitos del protocolo, le dice sí. Eso está grabado y filmado y es prueba. Entonces, si el presidente Vizcarra le pregunta al doctor Málaga y le responde de manera afirmativa el director, el jefe del experimento, del ensayo clínico, definitivamente eso no puede ser una inducción, ni puede ser una coacción, ni una obligación, ni un orden al doctor Málaga. Entonces, desde esa perspectiva, la Fiscalía está absolutamente equivocada al determinar que el presidente Vizcarra habría ordenado o habría inducido mediante engaño, error, ardid, correcto, artimaña al doctor Málaga. De tal manera que el doctor Málaga, cuando encima declara, correcto, ante la Fiscalía, el doctor Málaga describe que él no veía en ningún momento alguna contraindicación sobre el mismo. Y el doctor Hugo, que también es parte de los directivos de los ensayos clínicos, lo que ha declarado también en la carpeta fiscal es que lo que se le aplicó al presidente Vizcarra fue uno de los que son parte del ensayo clínico. Pregunta. ¿Puedo? Sí, claro. ¿Por qué el presidente no le dijo al país que se había vacunado? Pero ese es otro tema. No. Ese es un tema ¿Pero me puede que desde responder? mi perspectiva es un error. Ya, puede ser otro tema, en Narnia. Ya, pero ya le estoy Pero respondiendo. es otro tema, Eso me ha dicho. me parece que es un error. Lo debió comunicar. Ya. Lo debió informar. Pero esa no es... ya, no esperaba esa respuesta, pero me gustaría su opinión. ¿Por qué el presidente Vizcarra no le dijo al país, salió un mensaje a la nación y le dijo, me voy a vacunar para que el país sepa que yo soy el primer ciudadano, así que acá estoy, pongo el hombro y de ahí siguen ustedes? Me parece que fue un error. A mí me parece que fue un ¿Le error. preguntó usted? Me parece... Oiga, presidente, ¿por qué hizo eso? Sí, yo no pregunto obviedades. No lo hizo. Obviedades. Sí, y entonces, sí, definitivamente. Yo Ya. soy abogado, no trato de no entrar a otros detalles. Pero en fin, Ya. ese tema de mi perspectiva ha sido un error. Y la primera dama también, ¿no? O sea, Sí, vacunó claro. a la familia también. Sí, Vacúnese, claro. vacúnese. Le preguntó al Y habiendo doctor gente Málaga, muriéndose, le ¿no? preguntó al doctor Málaga si podían ser parte del ensayo experimental la señora Maribel y el señor César Vizcarra. ¿Era Y el ensayo doctor- experimental o era, la gente se está muriendo ahí, no hay balones de oxígeno, no hay camas UCI? No. Escúcheme. Ha sido un proyecto experimental para la fase 3 de verificación, correcto, de la validez y la eficacia de la vacuna, la Sinopharm. Dentro de ese programa, el doctor Málaga es el jefe de ese programa y dentro de ese programa es que al director se le pregunta, ¿es factible que yo pueda ser parte de este proyecto? Encima, ¿sabe qué? O sea, viendo en retrospectiva, el Perú tiene la cantidad de muertos más grande entre países en el mundo entero. Son Bueno. 215.000, 220.000. Lo cierto, ese aspecto... Y el pico de muertes te agradezco escaló con Vizcarra. Te agradezco mucho Y él ese... se vacunó a escondidas. No se vacunó a escondidas. El No cargo se de la vacunó a Fiscalía escondidas. es precisamente ese. Le explico. Una nueva denuncia constitucional, precisamente, porque Vizcarra se vacunó a escondidas y de forma irregular. Eso no lo dice.
Y estás mintiendo. No estoy Y eso mintiendo, demuestra que acá ni está. siquiera has leído la denuncia. Eso es falso. Eso es falso. Eso será bueno para tu programa, que quieres decir algo que no Porque contiene usted, la denuncia. el que miente es que lo que usted. tienes que... ¿Sabe por qué? Porque cuando se graba no es público. ¿Ya? Lo Porque que usted estás- sabrá lo de que estás- leyes. lo que Usted estás- sabrá de leyes. Y tú sabes mentir. No. Y tú sabes mentir, porque ¿Sabe eso por no qué? dice la denuncia. ¿Sabe por qué? Eso no dice Porque se estará bien usted para tu sabrá de leyes, histrionismo, pero eso de es cámaras y de falso. medios sé yo. Sí, pues por eso porque sabes se mentir graba. en medio. Porque Pero tú no de puedes mentir leyes en medio. usted podrá Tú tienes torcerlas. que ser correcto. Porque usted graba y lo guarda. Que fue lo que hizo Vizcarra. yo no, graba, yo no, estás nervioso. graba, Yo no grabo nada, y lo yo soy el abogado. guardó y no se emitió al aire. Pero retomemos ¿Ya? el tema Porque importante. El tema importante es el 2.461 seguidores, usted no es influencer. Y punto. Y ahí quedó. Sí, pues. Y ahí quedó. Sí. Málaga Pero escribió ¿cuál es- arrepentido. cuál es la pregunta? El Germán, no, le estoy diciendo. Pero En me toda está la, preguntando toda si la soy movida influencer. que hizo usted, Yo no soy influencer. cuando le pregunté en qué medio grabó, en qué medio se emitió, nada. Pero no se emitió al sígueme aire. preguntando, por favor. No, le estoy diciendo. Pero yo no pues, soy influencer. ¿En qué medio se grabó? Yo no soy ¿En qué influencer. medio se emitió? Ya te he respondido esa No, pregunta. no me dijo. Se quedó callado 5 segundos. Sí, porque esa ha sido Y se una ha puesto grabación. nervioso. En lo absoluto, el que se ha Sí. puesto nervioso eres tú. ¿En qué medio se emitió? Mira, Respóndame, el tema pues. Es que no conozco el medio en que se transmitió, pero eso no, No, porque significa no que hay. fuera clandestino. Claro que Me fue explico, o clandestino. sea, me explico. Clandestino es a puerta cerrada. Clandestino es No, sin es ningún que testigo. no lo vio el país. El clandestino no se graba. Que no lo ¿Quién ve lo el país supo? no significa que sea clandestino. Por eso, No fue un avancemos evento en el público. tema. Claro. ¿Fue un evento público? Fue un evento público, ¿Ah, sí? a puerta abierta. ¿Ah, sí? Está filmado y grabado. Son por lo menos 2 horas de grabación. ¿Qué es un evento donde- público? A ver, Donde se cuénteme. entrevista... Ilumíneme, ¿qué es un evento público? Cuando ingresa el presidente Vizcarra, recibe la recepción de las autoridades del programa. Por lo menos ¿Ese 30 es un evento personas. público? Pero, a ver, Ilumíneme, ¿qué es un evento público? pero estoy hablando, pues, A ver, estoy respondiéndole, dígame, pues. dígame. Ingresa, en esa grabación se verifica. El presidente Vizcarra ingresa, le dan la bienvenida por lo menos 30 personas. Ya. Correcto. Los directivos, correcto, del proyecto, correcto, del programa El Ensayo Clínico en fase 3, Ya. las enfermeras, los técnicos, correcto. Ajá. En ese momento también existen personas que se les está aplicando en ese momento el ensayo clínico. El presidente Vizcarra va, correcto, comparte. ¿Lo puedo interrumpir un ratito? Sí, claro. ¿Esas 30 personas sabían que Vizcarra se iba a vacunar? No, porque en ese momento no se vacunó. Ah, ya. Vamos entonces Porque en ese aclarando momento cosas. no se vacunó. Un segundito. Yo lo Esas- que le estoy refiriendo Permítame es la la conversación interrupción. que tuvo con el doctor Málaga. ¿Lo puedo interrumpir? Esas 30 personas entonces no sabían que Vizcarra se iba a vacunar. No, por Ok, supuesto que no. entonces vamos bajando la cuota de personas que no sabían. ¿Quién sabía que Vizcarra se iba a vacunar? La vacunación fue en la casa del presidente Vizcarra Ah. y fue por precisión del doctor Entonces- Málaga. El doctor Málaga le dijo... ¿Lo puedo interrumpir? Le puedo A precisar. ver. El doctor Málaga lo que Ajá. le dijo fue que no había... que él no vaya al lugar de la Universidad Cayetano Heredia, Ajá. sino que él más bien podía ir, correcto, dando la deferencia al presidente de la República para que sea parte del proyecto, correcto, de la fase 3 en ese momento. O sea, Entonces es ya. el director del programa Ya. es que le brinde esa pauta Ya. y lo ejecuta de esa manera. Ya, Y perdón. va con una enfermera y etcétera. Perdón. Entonces, la vacunación fue en la casa de Vizcarra. Correcto, y está Perdón, documentado entonces, desde el primer ¿la casa día. de Vizcarra es un lugar público? No, Perdón, la casa de Vizcarra es un lugar privado. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, la vacunación fue privada. la vacunación fue en su casa. Entonces, El la de- casa de Vizcarra Claro, es un lugar por privado. supuesto, Entonces, sí. fue privado. Sí, estamos, Entonces, lo no que fue estamos público. hablando, lo que es, Perdón. Entonces, no fue público. Sí. Entonces, ¿de qué hablamos? cuando usted me ha hecho la pregunta, Ajá. el video que yo le he dicho de la grabación fue el contexto de la pregunta y la conversación Entonces, que tuvo con pues, el doctor Málaga. entonces no fue público Esa nada, conversación que tuvo con el doctor Málaga, sino que usted se ha exasperado. No, y, yo y estoy por eso que tranquilo. creo que no he escuchado bien mi respuesta. No, lo escucho atentamente. El video que está publicado y acreditado Ya. demuestra la conversación que tuvo el presidente Vizcarra con el doctor Málaga. Ya. Ese video es sumamente importante. Pero no ¿Por se qué? emitió en Pero canales, déjeme responder, pues. pues. ¿Por qué es importante? No porque en juegue ese con las momento, palabras. le pregunta al doctor si puede ser parte del programa de vacunación.
Ya. cumpliéndose con todos los protocolos, y el doctor Málaga le dice que sí, Ya. cumpliendo con todos los protocolos, sí. Pero usted le cree a Vizcarra. Disculpen, es un video. Ya, pero... ¿Y no va a ¿sabe creer qué? al Mira, video? No, Está es que, filmado. ¿sabe por qué le digo? Porque, como le decía, ¿no? Ya calmémonos un poquito. Sí, gracias por Vizcarra- calmarte. Vizcarra suele ser un poquito mentirosito, ¿ya? Pero Uno. eso lo mismo dicen de ti. Pero... Lo mismo dice, Por eso, pero- hay una novia que ha salido, dice No, que no, no, hay una cuídese, enamorada, cuídese, dice que... Sí, pero es la porque lo puedo verdad. mandar. Cuídese, ¿ya? Cuídese. Cálmese un poquito. Cálmese porque todo eso es una mentira y yo le Pero puedo clavar un juicio por ahorita. eso- Cálmese, por cálmese. eso, escúcheme, Cálmese, ¿ya? Quien va a recibir un juicio Cálmese, eres tú. cálmese, Eres tú. cálmese. No siga. Sí, cálmese. calmado. Ya, cálmese. Entonces, sigamos en el tema de Vizcarra, que es un caso público y gravísimo, ¿ya? Entonces, el asunto aquí es que Vizcarra no se vacunó públicamente. El caso es que Vizcarra mintió. El caso es que Vizcarra se vacunó en secreto y en su casa. Vizcarra no mintió. Y te explico por qué. Pero Se déjame vacunó en su explicarte, pues. casa. Pero te explica. ¿Y porque se vacunó en su casa mintió? Por supuesto, porque no le dijo al Discúlpame, país. pero ¿y porque no le dijo al país mintió? Claro que sí, porque ¿Cómo no debió va a haber mentir en dicho a la silencio? gente, le debió haber dicho a la gente, Ese es oiga, guardar silencio, eso no es mentira. Por supuesto, porque había gente que se moría. Una persona miente cuando realiza una afirmación positiva, cuando es negativa. Él simplemente no lo informó a la población. ¿Y eso qué es? eso no significa mentir. y había gente que Ha se moría. guardado silencio. Había gente que se Y moría. ese ha sido un error. Y lo he precisado. ¿Error? Sí, claro. La muerte es un La error. toma de decisión Él es un de no jefe del ponerlo Estado, en era un jefe del público. Estado. Correcto, ha habido un error y correcto, se ha pagado los costos de ese error, pero eso no significa que sea delito y eso es importante. Hay que determinar qué errores configuran en el sistema penal La delitos vida para y usted no. no vale nada. No, ¿aquí estamos hablando de homicidio? ¿Estamos ¿De hablando qué de estamos homicidio? hablando entonces? No, ¿de qué estamos hablando? Yo no digo Pero homicidio, sí, ¿de qué estamos por hablando? supuesto. ¿De qué estamos hablando? ¿Acá estamos hablando de un caso de homicidio? No, ¿de qué estamos hablando, digo? Estamos hablando de la imputación en contra de Martín Vizcarra por concusión. Vizcarra no trajo ni una vacuna. Ese es el problema. El tema es Nos que en ese mintió. momento no Salió existía con ninguna una vacuna en pizarra, el mundo. salió con una que pizarra. es otra gran mentira que se ha afirmado. Y te explico por qué, pero déjame Yo explicarte. lo vi. Pero déjame explicarte, por A favor. ver, explique. Por favor. Explique. Hasta cuando fue vacado el presidente Vizcarra, no existía en el mundo vacuna alguna. No existía. La Pfizer no existía. AstraZeneca no existía. No existía. Luego de la vacancia, 2 meses posterior a la vacancia, comienzan a surgir, ¿correcto?, todas las vacunas, el grado de efectividad necesario para la contratación. Entonces, Pero no se puede compraba por continuar adelantado. afirmando... Se compraba por adelantado. No es cierto. En noviembre. Nadie ha En podido noviembre. comprar por adelantado. En Es otra noviembre. mentira. Noviembre. Pero es verdaderamente la mala información y la desinformación que se brinda a la gente. Pero no es Noviembre. cierto. El presidente Sagasti es el Sagasti, que no Sagasti. Sagasti es el que contrata la vacuna cuando se cumplen los criterios de efectividad de la vacuna, hasta un porcentaje. Chile, por eso es que también hizo posteriormente la contratación. Cuando lo vacan al presidente Vizcarra no existía vacuna alguna y todos seguían en ensayos clínicos. UNICEF y la OPS publican una licitación conjunta para la adquisición de vacunas en nombre del mecanismo COVAX, 12 de Correcto. noviembre del 2020. ¿Sabes qué es el mecanismo COVAX? COVAX Facility, sí. Correcto. Yo cubrí El mecanismo- Yo cubrí la cobertura, yo hice Correcto. la cobertura de la Entonces vacuna, vamos a hablar o sea, de un tema que conocemos. Ya. El mecanismo COVA era una asociación mundial para tratar de canalizar de manera ordenada la vacuna que iba a existir posteriormente para que se administre a la mayor cantidad de población en el mundo. Ajá. Y hasta ese momento estaban al tanto de ver cómo los proyectos de vacuna comenzaban a terminar la fase 3 o 4, experimentaciones a más de millones de personas para ver el nivel de efectividad. Y hasta esa fecha, correcto, septiembre, octubre, no existía vacuna. De tal manera que todos estos acuerdos eran acuerdos de investigación, correcto, acuerdos para tratar de que los ensayos tomen acuerdos de confidencialidad, etcétera. Pero no existía ninguna contratación. Ya.
Eso Muy es bien. importante que se sepa. Ya. Entonces no se puede afirmar que todos los países estaban comprando vacunas cuando no existía vacuna. Se compraba por adelantado, sí sabía. No se compraba por adelantado, por Dios. No se compraba por adelantado. No le han informado bien. No, es que no se compraba por Infórmese, adelantado. infórmese. No, es que en verdad existe una falta de decir la verdad. Infórmese. Yo le recomiendo, de verdad. Escúcheme, infórmese, ni infórmese. AstraZeneca, ¿sabe? ni ninguno, ni ninguno. Llame al doctor Elmer Huerta. No, 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 De no, verdad. no. ¿Elmer Huerta? Llame al doctor Discúlpeme, Elmer Huerta, ¿qué tiene que ver en este tema de las vacunas? Después Esa del es su aire, fuente. después del aire, Pero yo esa le es doy su un par de fuente. consejitos a pesar de las tonterías que ha dicho. No, ¿ya? las tonterías que usted ha Ya, dicho. terminó es la entrevista. increíble. Gracias. Sí, ok. El abogado de Martín Vizcarra, Fernando Ugaz, ha estado con nosotros, un poco malcriado. Y, No, el malcriado eres tú. Silencio, Y no faltes el gracias. respeto. A mí nadie me Ha estado calla. con indigestión Eres hoy día, malcriado tú. ha comido más de la cuenta. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones del abogado Fernando Ugaz? ¿Crees que Jaime Chincha lo demande por lo que dijo sobre él? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.